Bienvenidos a mi canal de YouTube Crochet Rocío. En este nuevo tutorial te guiaré paso a paso en la creación de estas zapatillas, enfocándonos en técnicas avanzadas de combinación de colores y texturas. Y quiero que me prestes mucha atención al mensaje que a continuación te voy a dar, porque este proyecto es tan importante para mí. Hace tiempo que lo tenía por allí y es el momento que consideré apropiado de enseñarles esta técnica. Tejer este diseño no es solo seguir el paso a paso que te voy a dar a continuación, sino que es un ejercicio de atención plena y precisión. Vamos a trabajar con la alternancia de hilos y combinación de puntos que requieren de ti concentración absoluta. Esto tiene un beneficio neurológico: tejer para la vida. ¿Y por qué lo he determinado de esa forma? Bueno, porque la ciencia ha demostrado que realizar actividades que exigen coordinación bimanual y seguimiento de secuencias complejas tiene un impacto directo en nuestra salud cerebral, es decir, se promueve lo que se denomina como plasticidad neuronal. Cuando aprendemos a combinar nuevas puntadas y colores, obligamos al cerebro a crear nuevas conexiones. Esto, por supuesto, promueve el enfoque y la concentración. En este mundo que estamos viviendo actualmente, que está lleno de distracciones, este tejido actúa como un entrenamiento de atención sostenida, una habilidad vital para resolver esos problemas que se nos presentan en el día a día. ¿Por qué también es súper importante? Porque reduce el estrés cognitivo. ¿Qué significa eso? Al enfocarnos en el conteo y en el ritmo del hilo, induces un estado de flujo que relaja el sistema nervioso mientras mantiene la mente ágil y joven. Este es el equilibrio perfecto. Creas una prenda profesional de alto nivel mientras inviertes en tu salud mental y capacidad de enfoque. Así es que bueno, vamos a tejer este lindo diseño. Lo preparé con muchísimo cariño y espero que lo valoren bastante, porque hacía tiempo que estaba por traérselos y considero que este es el momento apropiado. Los materiales que vamos a emplear para hacer este estilo de zapato se los voy a detallar a continuación. Voy a trabajar con hilo de nylon y en esta ocasión voy a trabajar con hilo de la marca Golden Fish del número 12 y de esta marca. Lo que les he dicho en otros tutoriales, dependiendo de la marca, el fabricante coloca el grosor. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay hilos de otras marcas, como por ejemplo el Twin, que el número 18 es el que yo considero apropiado para tejer calzado. Como en este caso, gracias a un suscriptor que me mandó información y me comentó que acá en Venezuela vendían en las tiendas El Castillo hilo de nylon. Entonces fui, lo compré, le quiero dar públicamente las gracias a esa persona. Y en este caso, bueno, les voy a decir lo que dice aquí, ya que la imagen está un tanto difusa. Dice hilo cordel 400 gramos amarillo neón. Me lancé con este color que yo sé que es un tanto atrevido, pero bueno, a mí me gusta. A mí me gustan todos los colores. Me parece que son bonitos y tienen su momento y tienen su ocasión. También vamos a necesitar suelas que deben de estar perforadas con su respectiva plantilla, cinta métrica, separadores de puntos y aguja acorde al grosor del hilo, es decir, que ese hilo no sobrepase el ganchito de la aguja. Quería comentarles también que la información apropiada de dónde conseguir las suelas, que es la pregunta más frecuente que siempre me hacen, yo se las dejo siempre en la descripción del tutorial, es decir, les explico los sitios a nivel mundial que ustedes mismos me han hecho llegar, de donde muchos de ustedes compran las suelas. Allí les detallo algunos países, no todos, específicamente la dirección donde pueden conseguir las suelas, y también les comento
cuáles son las marcas de hilo y el grosor que yo considero apropiado para tejer calzado. También, además de dejarle lo de los hilos y la información de las suelas, les dejo varios enlaces a tutoriales donde les indico cómo reciclar o cómo reutilizar suelas que estén en buen estado de calzado que ya no utilicemos. Entonces me llama poderosamente la atención de que el comentario más frecuente en los tutoriales es dónde consigo las suelas, sabiendo que esto que les estoy diciendo en este momento yo siempre lo hago en todos los tutoriales y pueden dar fe de eso esas personas que son mis suscriptores frecuentes, que siempre menciono esto que les estoy diciendo. Entonces eso me dice a mí que hay personas que ni siquiera ingresan al tutorial, sino que simplemente con ver la imagen enseguida preguntan ¿dónde consigo las suelas? Bueno, entonces quería en ese sentido pedirle su apoyo de que es importantísimo para nosotros que somos creadores de contenido, en este caso Crochet Rocío, que yo siempre les estoy publicando, trato siempre de innovar y de traerles cosas nuevas y diferentes. Me den su apoyo, ya sea comentando, un like, y porque el comentario no es el comentario por comentar, sino donde me den sus aportes. Fíjese, esta persona me dejó información de este hilo, fui y lo compré, me pareció apropiada. Los sitios donde venden las suelas es porque muchos de ustedes me han dado esa valiosa información y gracias a eso muchas personas están haciendo sus trabajos. Así es que bueno, gracias por estar acá, a estas personas que me siguen desde hace tiempo. Si eres nuevo por acá, bienvenido al canal y comenzamos con el paso a paso. Vamos a iniciar con el pespunte. Observen que este tejido que vamos a hacer queda como por la parte interna. Se logra de la siguiente manera. Vamos a tener la suela en esta posición como se las estoy indicando, es decir, que la parte del talón quede hacia acá. Nos vamos al orificio que esté en la parte central, tomamos el hilo, lo vamos a pasar por allí, sacamos, dejamos cierta cantidad acá, que después vamos a esconder acá, y vamos a trabajar punto deslizado, es decir, pasamos a la aguja, tomamos el hilo y deslizamos. Las primeras puntadas yo les sugiero que vayan sujetando para que no se les deshagan las primeras, después no, ya lo podemos soltar. Pasamos y deslizamos. Nos vamos al siguiente punto, introducimos aguja, vean que ya yo solté aquí, de modo que no se me va a desatar, y deslizo. Paso, tomo hilo y deslizo. ¿Ok? Cuando vayan a hacer esta puntada, traten de no hacerla tan apretada, es decir, tan ajustada o tan suelta, con el objeto de que la suela no se les vaya a estar recogiendo. ¿Ok? Fíjense que yo voy haciendo el movimiento de la suela para que vaya quedando allí apropiado esa distancia. Vean, acá. Ustedes lo pueden hacer del color de su preferencia y hacen el contraste. Esto lo vamos a ir haciendo por todo el contorno de la suela. Pasamos, tomo hilo y deslizo. ¿Ok? Lo vamos a ir haciendo por todo el contorno hasta llegar acá. Ya llegué hasta el último orificio. Vamos a dejar esto un tanto largo. Lo vamos a cortar y procedemos a ocultarlo entre los puntos. Esta la vamos a ir llevando entre los puntos y lo vamos a ir ocultando, y esta que nos quedó acá la vamos a llevar a la parte interna y también lo vamos a esconder. Ya la llevé acá. Y por supuesto, nos vamos a ir por acá, por los punticos, como se nos van presentando acá, y lo vamos ocultando, ¿ok? Así hasta perderlo en su totalidad. Y de esta forma damos inicio al calzado. Vamos a comenzar ahora estas vueltas
que nos van a servir de base para iniciar el calzado. Fíjense, no les dije muy bien cómo yo ocultaba el hilo. Acá, ¿qué es lo que yo hago? Yo introduzco la aguja, paso, ¿verdad? Y así lo voy llevando. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el hilo de contraste? Vamos a ubicarnos en el centro. Y allí, ¿ve? Pasamos aguja, tomamos el hilo, lo pasamos de esta forma y vamos a iniciar acá de esta manera. En estos espacios vamos a ir trabajando 2 o 3 medio puntos según veamos ese espacio que se va presentando allí. Acá yo hice un medio punto, vuelvo otra vez, introduzco, aprovecho para ocultar ese extremo, paso hilo, saco y cierro. Si veo que el espacio aún es muy ancho, paso nuevamente por allí, saco allá, y cierro. Me voy al siguiente orificio de esta manera. Introduzco la aguja acá, tomo hilo, saco y cierro. Es decir, vamos a ir trabajando medio punto. Observen, es importante que esto que yo estoy haciendo, que vamos a trabajar hacia este lado, es decir, hacia el lado izquierdo. Bien, vamos a ir así, de esta forma, haciendo medio puntos por ese contorno y llevamos este entre los puntos para irlo ocultando. Así nos vamos a ir por todo el contorno. Terminando esta vuelta, nos vamos al primer punto y pasamos aguja, tomamos hilo y deslizamos. Bien, vamos ahora a trabajar la vuelta de contar puntos. Esa es la razón de estos marcadores. Disculpen allí el sonido de fondo, es que el perro de verdad pareciera que se pone de acuerdo cuando yo voy a hablar para él empezar a ladrar. Entonces ignoren esos ladridos. Ya he parado varias veces el video porque él empieza a ladrar. Continuamos. Entonces colocamos la cinta métrica, mediremos de un extremo al otro. Como pueden ver, a mí me dio 24, es decir, colocando desde acá hasta acá. La mitad de 24 son 12. Bien, entonces donde me da esa mitad voy a colocar un marcador a cada lado. Eso me va a servir para identificar esta parte más angosta que vamos a denominar talón. Y la parte más ancha la vamos a denominar capellada. En el centro vamos a colocar un marcador para ubicar el centro. ¿Qué es lo que yo hago? Nos vamos con nuestras manos y colocamos el marcador allí en el centro. ¿Qué sucede con esto? Vamos a hacer una vuelta de contar, lo cual nos permite que ambos pies queden con la misma cantidad de puntos para que no nos quede un pie más grande que otro. Desde este centro hasta acá debemos tener 32 puntos. Esa es una cantidad que es fija para todas las tallas de adulto. Y desde aquí hasta acá la misma cantidad de puntos según la talla que estemos trabajando. La talla está por aquí. ¿Dónde está? Bueno, si no está aquí. Esta talla es 36. Allá va, la talla está acá. La talla está en este caso acá. Esta es una talla 36. Bien, por lo tanto, desde este marcador hasta el centro debemos tener 36. Desde aquí hasta aquí 36 y acá 32. Entonces repito, esto lo vamos a denominar talón y a cada lado debemos tener 32. Esa cantidad es fija para todas las tallas de adulto. Y lo que va a variar es la parte superior, que van a ser los puntos según la talla que estemos trabajando. Esto se llama capellada y a cada lado vamos a tener los puntos según la talla que estemos trabajando. Esta vuelta la vamos a tejer hacia este lado, por lo tanto giramos y vamos a contar cuántos puntos tenemos. Vamos a ayudarnos con esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que hacer 2 reducciones. Si veníamos así trabajando, vamos a girar y comenzamos a tejer punto por punto. Bien, aquí nos posicionamos bien para introducir y sacar. Entonces nos vamos a ir así, punto por punto, y llega un momento en que vamos a hacer las reducciones. Las reducciones en este caso, ya va que aquí voy a ir metiendo las reducciones. En este caso yo siempre les sugiero que lo hagan en esta parte, ¿ok? Voy a adelantarme hasta allí y luego les digo cómo vamos a hacer esas reducciones. Bien, llegué acá. Cuando vamos a hacer reducciones, lo que hago es paso aguja, tomo hilo, no cierro el punto, sino que me voy al inmediato, paso aguja, tomo hilo y ahora sí cierro, para que se convierta en un solo punto. Bien, continuamos tejiendo como veníamos haciéndolo. No hacemos la reducción inmediata, sino cuando hayan pasado varios puntos. Acá pasamos, vamos a hacer la reducción. Ay, déjame sacar hilo que lo tengo aquí atorado. Ok. Para hacer la reducción, la que me falta, paso aguja, tomo hilo, me voy al siguiente, paso aguja, tomo hilo y cierro. Y ahí también se me salió esto. Ok, continúo tejiendo hasta acá. Cuando lleguen acá, cuentan y dependiendo de la talla de suela que ustedes tengan, será la cantidad de puntos. En mi caso yo tengo 36. Estoy tejiendo talla 36, hasta acá será 36. Si ustedes tienen talla 37, serán 37. Si tienen talla 38, será 38. Igual de este lado, dependiendo de la talla, es la cantidad de puntos. Bien, ahí ustedes deciden si aumentan, disminuyen o dejan igual. Entonces yo voy a continuar con esta vuelta hasta llegar acá. Terminé por acá la vuelta de contar. Y nos vamos a ir a ese primer punto que hicimos. Pasamos aguja, deslizamos. Vamos ahora a girar. Podemos quitar estos marcadores, los 3 que colocamos. Vamos a trabajar una vuelta de punto sobre punto, respetando todos los puntos que hicimos en la vuelta anterior, sin aumentos y sin disminuciones. Así nos vamos a ir por todo esto. El perro como que sabe cuando yo voy a grabar porque empieza como a ladrar. Nos vamos a ir así por todo el contorno, gente. Disculpen ahí el perro que a veces sale, pero si me pongo a esperar que se calle, entonces no voy a terminar nunca. Eventualmente se le va a escuchar por allí su ladrido. Entonces nos vamos a ir así por todo el contorno hasta terminar de dar la vuelta. Estoy terminando ya esta vuelta. Nos vamos al primer punto, pasamos la aguja, tomamos el hilo, deslizamos y hacemos una cadenita allí como para que no se nos desbarate. Vamos a dejar este hilo largo, cortamos, ¿ven? Lo acabo de cortar y terminamos una parte muy importante. A mí me encanta este estilo de pespunte. A partir de aquí, independientemente de si van a hacer este diseño, pueden hacer cualquiera de los diseños que yo tengo acá en el canal. Los invito a suscribirse y dejarme sus comentarios. Este hilo ya lo podemos esconder por acá, ¿ok? Porque como pueden ver en el diseño, ya no lo vamos a utilizar más porque vamos a trabajar este estilo de talón. Comienzo entonces cómo vamos a hacer esta parte delantera o capellada. Vamos ahora a explicar
cómo vamos a hacer la parte delantera o capellada. Es muy sencillo, es simplemente combinar dos puntos que yo sé que todos saben hacer, y es medio punto seguido de punto alto. Esa va a ser la secuencia que siempre vamos a emplear, es decir, tejemos medio punto, luego un punto alto, medio punto, punto alto, medio punto, punto alto, y teniendo la previsión de que si la vuelta terminó en medio punto, la siguiente vuelta la vamos a comenzar en punto alto y seguimos con esa secuencia. Lo otro que vamos a tener en cuenta es que si una vuelta la hicimos en el color principal, la siguiente vuelta la vamos a hacer en el color de contraste, de la siguiente forma. Teniendo la suela en esta posición, vamos a ir con nuestros dedos a ubicar el punto central. En este caso es este que yo tengo acá. Hacia el lado izquierdo vamos a contar 3, 1, 2 y 3. Y allí vamos a introducir la aguja. Ahora sí, vamos a girar. Yo voy a comenzar con el color principal. Introducimos la aguja, pasamos por allí, ajustamos y hacemos este nudo de inicio. Acá vamos a colocar un marcador de puntos que me indica que acá está comenzando la vuelta, y comenzamos la secuencia, es decir, medio punto. Vamos a tejer 6 con la secuencia. Un medio punto sería el número 1, un punto alto, es decir, tomar hilo, pasar, sacar, pasar por 2 y pasar por 2. Llevo 2 puntos, sigue ahora medio punto, sería el número 3. Sigue ahora punto alto, sería el número 4. Sigue ahora medio punto, sería el número 5. Y sigue ahora punto alto, que sería el número 6. Pasamos la primera vez, y antes de cerrar acá nos incorporamos con el color de contraste. En mi caso es el color beige. Lo pasamos por acá para cerrar el punto. Acá ajustamos para que no quede tan abierto. Acá ajustamos también el color beige. Ahí hicimos el punto alto. Cada vez que terminemos una vuelta vamos a hacer 2 puntos deslizados, en este caso obviamente con el color de contraste. Un deslizado y un segundo punto deslizado. Eso es cada vez que terminemos una vuelta. Allí, como terminó la vuelta, vamos a colocar un marcador, y de esta manera tenemos donde iniciamos, donde finalizamos. Recuerden, yo empecé con medio punto y terminé con punto alto, y antes de cerrar el punto alto incorporé el color de contraste. Vamos ahora a girar, y cada vez que empecemos una vuelta lo vamos a hacer en el tercer punto, y siempre vamos a ir llevando en cada vuelta el hilo con el cual estamos combinando. Vamos acá. Recuerden que la vuelta anterior yo la había terminado en punto alto, entonces esta la vamos a iniciar con medio punto. Les dije que lo vamos a hacer en el tercer punto. Aquí están los 2 puntos deslizados que yo había hecho. Va a ser muy fácil distinguir porque siempre va a ser acá el que habíamos terminado en la vuelta anterior. Como vamos a ir llevando el hilo de contraste, comenzamos en este caso con medio punto. Bien, entonces sería un medio punto seguido ahora punto alto. Este sería nuestro segundo punto de esta vuelta.
Vamos ahora con el tercer punto, que sería medio punto. El cuarto sería punto alto. El quinto sería medio punto. El sexto sería punto alto. Y vamos a terminar de cerrar este punto alto acá y terminamos la vuelta acá donde está el ganchito. Esta vuelta la vamos a terminar con medio punto. Pasamos y antes de cerrarlo nos vamos a incorporar con el color de contraste. Entonces cerramos acá el punto con el color con el cual estamos combinando. Como terminamos la vuelta, cada vez que terminemos una vuelta vamos a hacer 2 puntos deslizados. Acá pasamos la aguja, pasamos, deslizamos y nos vamos al segundo deslizado. Acá. Allí donde hicimos el segundo deslizado, colocamos el marcador. Fíjense que en esta vuelta terminé con 7 puntos. Entonces, al finalizar una vuelta, siempre haremos 2 puntos deslizados y al iniciar una vuelta comenzamos en el tercer punto. Vamos a girar y recuerden llevar este entre los puntos. La vuelta anterior la habíamos terminado en medio punto. Esta vuelta comienza en punto alto y como siempre en el tercer punto. Fíjense, 1, 2, 3. Vamos ahora en el tercer punto y acá punto alto sería nuestro primer punto. El segundo sería medio punto. El tercero sería punto alto acá. El cuarto sería medio punto. El quinto sería punto alto. El sexto medio punto. El séptimo punto alto acá. Y el número 8, que es donde está el marcador, que es el punto donde iniciamos en la vuelta anterior, sería medio punto acá. Pero antes de cerrar lo vamos a hacer con el color que veníamos combinando. Quitamos el marcador y cada vez que terminemos una vuelta vamos a hacer 2 puntos deslizados, 1 y 2. Colocamos marcador. Previsión: antes de cerrar la vuelta se incorporan con el color que combinaron, ¿ok? Y así vamos a girar. Comenzamos en el tercer punto. En la vuelta anterior habíamos terminado en medio punto. Acá entonces corresponde comenzar en punto alto. Como les dije, es muy fácil porque es donde vemos que está iniciando. Acá tomamos hilo para hacer el punto alto, llevamos este entre los puntos y acá. Entonces seguimos con la secuencia. Punto alto sería mi punto número 1. Vamos con medio punto, ya va para acomodar este. Medio punto sería el punto número 2. El número 3 sería punto alto. El número 4 sería medio punto. El número 5 sería punto alto. El número 6 sería medio punto. El número 7, punto alto. El número 8, medio punto.
y el número 9, que es donde está el marcador, sería punto alto. Lo voy a quitar acá. Punto alto. Cuando hacemos punto alto, pasamos la primera vez y cuando vayamos a hacer el segundo cierre, nos incorporamos con el color de contraste. Como terminamos la vuelta, vamos a hacer 2 puntos deslizados acá. 1 y 2 acá, y colocamos el marcador para identificar que allí terminó la vuelta. Vamos a girar. Llevamos, por supuesto, este color entre los puntos. Siempre vamos a comenzar en el tercer punto. Fíjense que allí se ve 1 y 2. La vuelta anterior la habíamos terminado en punto alto, entonces comenzamos en el tercer punto con medio punto. Y decimos 1, el que sigue sería punto alto, sería el número 2. El que sigue medio punto sería el número 3. El que sigue punto alto sería el número 4. Vamos con el número 5, que sería medio punto. El número 6, punto alto. El número 7 sería medio punto. El número 8 sería punto alto. El número 9 sería medio punto acá. Y el número 10, que es donde está el marcador, sería punto alto. Entonces vamos a quitar el marcador acá. Acá, donde está punto alto, quitamos y pasamos, tomamos hilo, hacemos el primer cierre y cuando vayamos a hacer el segundo cierre lo hacemos con el color que estamos combinando. Terminamos allí. Ahora 2 puntos deslizados, 1 y 2. Colocamos marcador. Y así vamos. Esa es la dinámica que vamos a ir llevando a lo largo de esta parte delantera o capellada. Es decir, tener la secuencia de punto alto seguido de medio punto, punto alto, medio punto, punto alto, medio punto, que si terminamos la vuelta con medio punto, la siguiente la comenzamos con punto alto. Lo otro que hay que tener en cuenta es que cada vez que vayamos a cerrar una vuelta, en el último punto lo hacemos con el color con el cual estamos combinando. Y por supuesto, al terminar una vuelta, 2 puntos deslizados, y al iniciar una vuelta lo hacemos en el tercer punto. Con ese método siempre nos va a ir creciendo un punto en la capellada, de manera que esto se puede ir ampliando y se adapte perfectamente. Por eso es que les dije al principio, comencé con 6, cuando hice 2 deslizados empecé en el tercero, aquí me dio 7, 2 deslizados empezar en el tercero, acá me dio 8, 2 deslizados empezar en el tercero, acá me dio 9, 2 deslizados empezar en el tercero y acá me acaba de dar 10 puntos, ¿ok? Con ese método siempre se les va a ir agregando un punto en cada vuelta, de manera que no hay necesidad de hacer ningún otro aumento ni nada, sino 2 deslizados al finalizar una vuelta y al iniciar la vuelta hacerlo en el tercer punto. Lo voy a avanzar un poco más y luego se los enseño. Yo seguí tejiendo hasta que llegué acá y me dio un total de 40 puntos. Ahora vamos a trabajar unas vueltas de medio punto, como se observa acá. Aquí vamos a trabajar como lo hemos venido haciendo, con 2 vueltas de punto deslizado. Ya no vamos a cambiar al color beige. Decimos un deslizado, otro deslizado,
giramos, vamos a ir llevando el base, pero solamente para esconderlo. Comenzamos en el tercer punto, vamos a ver acá, déjame orientarlo mejor, acá, y ven, 1 aquí, 1, 2, 3, ya lo distinguí, sería este punto. Vamos a ir trabajando punto por punto, como lo vemos acá, punto por punto. Vamos a ir llevando este de color beige, es punto convencional, solamente medio punto en esta vuelta, de esta forma. Estoy llegando acá, este sería el último punto. Vamos ahora, ajustamos aquí y ya podemos cortar el que veníamos trabajando, que es el hilo beige. Ahora tejemos acá, vamos a ajustar para que se esconde hacia allí. Tejemos 2 puntos deslizados, 1, 2, giramos, comenzamos en el tercero como siempre, 1, 2, aquí. Esta sería la segunda vuelta de medio punto. Llegamos al final de esta vuelta, llegamos al final de esta vuelta, 2 deslizados, empezamos en el tercero y hacemos una tercera vuelta hasta llegar acá. Ya tejí acá esas 3 vueltas de medio punto convencional que les mencioné. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos tejer esta parte del talón y procedemos de la siguiente forma. Vamos a medir de acá hacia adentro 5 centímetros acá y colocamos una marca en otro lado y la otra marca del otro lado y nos vamos a ir con medio punto justo hasta donde está la marca, de esta forma, medio punto, sin haber hecho los deslizados aquí, ¿ok? Sin hacer los deslizados, sino que nos venimos seguido hasta donde está esa primera marca, hasta acá. Tejí hasta donde está la marca, puedo quitar ya ese separador de puntos y tejeré 30 cadenitas al aire. Acá depende de esa medida que ustedes tengan, porque esto es lo que nos va a abarcar el talón. Yo hice un total de 30 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta llegar a 30. Tejí las 30 cadenitas al aire y me incorporo allí donde está el marcador de puntos. Acá. Me incorporo con medio punto. Lo cierro aquí. Bueno, cuidando que esa cadenita esté derecha. Bien, que esta cadenita haya quedado derecha. Nos vamos punto por punto. Ya va que lo agarré incompleto. Nos vamos tejiendo punto por punto hasta llegar acá. Una vez que lleguemos aquí, vamos a tejer 2 puntos deslizados. Fíjense bien acá. Es como si avanzáramos. Pasamos, sacamos, deslizamos, sería 1, nos vamos al inmediato, al que sigue y hacemos lo mismo. Es decir, hicimos 2 deslizados. Nos regresamos y comenzamos a tejer en el tercero. 1, 2. El tercero sería este. Ya. Este acá. Nos vamos punto por punto. Aquí se mueve todo cuando yo muevo el brazo, porque tengo las luces muy cerca para que se pueda ver bien. Bueno, tengo 2, tengo un aro de luz y tengo 3, mejor dicho, 3 lamparitas para que se puedan ver bien la luz. Ahí pasó incompleto porque creo que tengo la aguja un poco con filos. Nos vamos a ir punto por punto y cuando lleguemos a la cadenita también hacemos medio punto. Ven, estoy llegando a la cadenita, entonces aquí pendiente de esto sería como el revés de la cadenita. Vamos a colocarla así derecha, ubicamos cuál fue esa primera que hicimos acá. Vamos a
Déjenme ver que se deje manipular. Sí, cuesta un poquito, pero ahí pasa. Ya va, ya va, ya va. Ya va, no me vas a dominar. Acá. Entonces, vamos a ir cadenita por cadenita. En total, como hicimos 30 cadenitas, me deberían de salir. Acá voy a ajustar un poquito el hilo. Es que tengo la aguja como... creo que se me ha caído mucho y entonces eso hace que se empiece como a caerle el revestimiento que tienen de... Esta aguja es de acero. Entonces me imagino que tiene algún revestimiento y cuando se cae... Ay, creo que me salí de foco, disculpen allí. Vamos a ir punto por punto. Entonces cuando las agujas se caen mucho, van perdiendo y un mínimo detallito que se les... Ah, bueno, creo que ahí lo tiene. Ahí tiene un detallito. Entonces hace que se enrede el hilo. Nos vamos a ir punto por punto. Esto es lo que sería la segunda vuelta. Recuerda que hicimos una que aunque hayamos incluido las cadenetas, viene siendo esa que hicimos cuando veníamos hacia acá, es la primera, esta sería la segunda. Acá voy terminando la parte de las cadenitas. Insisto mucho en que no se les tuerzan. ¿Ves? La importancia de que tejamos de modo que las cadenitas estén derechas. Por estos huequitos no se preocupen porque ella después se... ¿Ve? Entonces acá me faltaría esta que fue la primera que hice. Y nos seguimos incorporando acá en los medio puntos. Bien, hasta llegar acá. Cuando lleguemos a este lado, repetimos lo que hicimos acá. Como les dije, esta fue la segunda vuelta. Entonces, ¿qué hacemos al llegar acá? Hacemos un deslizado, un segundo deslizado, giramos, comenzamos en el tercer punto, 1, 2, 3, acá. Y esta sería la tercera vuelta. Así vamos a seguir tejiendo hasta tener un total de 8 vueltas. Es decir, cuando lleguemos acá a este lado, nos fijamos bien cuál es ese último punto. 2 deslizados, giramos y empezamos en el tercero. Ya voy llegando acá y no quiero terminar esta vuelta sin dejarles claro lo siguiente. El último punto, fíjense, va a ser este, porque si lo hacen en el siguiente no va a corresponder. Y lo otro, ¿dónde sabemos que vamos a hacer los deslizados? Si de aquí salió el último punto, el que sigue sería este. Entonces hacemos los 2 deslizados, uno y otro, giramos, empezamos en el tercero y como les dije, hasta completar un total de 8 vueltas. Ya hice la vuelta en la parte del telón y acá les voy a pedir una disculpa porque en vez de 8 son 10 vueltas. Acá las podemos visualizar muy bien. Fíjese cuando vemos cómo estas líneas acá, aquí hay 2 vueltas, más 2 son 4, más 2 son 6, más 2 son 8, más 2 son 10. ¿Ok? Ya las terminé. Ahora vamos a pasar a la parte de la capellada donde vamos a hacer una puntadita para que le dé un poco de refuerzo a esta parte delantera. Esta puntada se llama medio punto doble. Nos vamos a incorporar acá y en vez de hacer el medio punto acá, lo hacemos en la parte de abajo. De esta forma. ¿Ven? Corresponde aquí, pero lo vamos a hacer abajo. Continúo. ¿Ves? Así nos vamos a ir hasta solamente esta parte de la capellada. Acá. Solamente hasta acá nos vamos a ir con esta puntada, es decir, medio punto doble, que es como se llama. Ya terminé esta vuelta de medio punto doble. Lo que hacemos es que dejamos el hilo largo, lo vamos a cortar por acá, lo llevamos a la parte interna, acá. Ahí vamos a ver.
lo llevamos a la parte interna y lo vamos escondiendo por aquí. Ay, no sé si se vio. Lo vamos escondiendo y lo perdemos por acá. Y así quedaron los zapatos que me ayudaron a tejer a lo largo del tutorial. Muchísimas gracias por estar acá. Recuerda suscribirte al canal, dejarme tu comentario y por supuesto nos vemos en el próximo video.